¿Ya pues? Ya. Amén. Amén, mis hermanos. Sí que lo hice. Seguimos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Amén. Amén. Una vez más, exhortamos a los que nos escuchan que por favor que pueden ir leyendo la escritura. Entonces vamos a leer a partir de el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, o Kefas, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Elohim, o dice Dios, que derramaré de mi ruaj, de mi espíritu, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi ruaj, de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Vamos a parar allí. Y vemos que Pedro, viendo la inquietud, o Kefas, el apóstol Pedro, viendo la inquietud de los judíos que estaban allí y que vieron y sintieron lo que estaba ocurriendo, amén, y que este hecho pues fue algo novedoso, o algo que impactó a los que estaban alrededor, y por los comentarios que estaban haciendo, la crítica que algunos de ellos o la murmuración de que era ebrios, que estaban borrachos, amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, se levanta y es aquí donde vemos a un Pedro realmente transformado, amén. Aunque Pedro, cuando estuvo siguiendo al Señor, era impulsivo, pero ahora, lleno del Espíritu, lleno de conocimiento y de entendimiento, ahora entonces el Espíritu lo usa para traer palabra a este pueblo que está allí. Amén. Recordemos que no fue casualidad que el Señor escogió la fiesta de Shavuot o el Pentecostés para traer la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y claramente lo que Pedro le va a aclarar es que esto no es casual, sino que esto es cumplimiento de lo que Elohim, Dios, ya había revelado a través del profeta Joel. Y entonces él hace memoria allí de la profecía que está en Joel, amén, y dice todas estas palabras de que esto es una promesa de que Dios había dicho a través del profeta, y que ahora estaban viendo el cumplimiento de esa promesa, amén. Entonces, ahora nosotros entendemos que Dios, el deseo de Dios fue siempre convivir con su pueblo, amén. Que desde que lo sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los liberó para traerlos a la tierra prometida, el deseo de Elohim era habitar junto a su pueblo. Claramente a través de la Torá de Moisés se ordenó el tabernáculo y se ordenó el santuario,
y se ordenó el lugar santísimo, que era donde estaba el arca, detrás del velo, y donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año, y no con mano vacía, sino con sangre de un carnero. Amén. Entonces, pero tristemente sabemos la historia de Israel. Israel no se mantuvo en el pacto, Israel no guardó los mandamientos, y entonces Dios tuvo que permitir que en una ocasión el arca fuera robada por los filisteos. Amén. Tanto así que Israel llegó a perder lo más sagrado que tenían, que era el arca del pacto. Y los filisteos se la tomaron, se la quitaron en una guerra y se la llevaron a sus santuarios allá. Y después Dios los trató a ellos con pestes y con enfermedades, y entonces tuvieron que devolverla. Amén. Luego David la trae el arca a Jerusalén, y Salomón construye el primer templo. Amén. Y este primer templo tristemente también fue derrumbado. Dios permitió que vinieran los babilonios y saquearan el pueblo y ultrajaran el pueblo y derribaran el templo y se llevaran todos los objetos sagrados que había en el templo. Todo fue saqueado. ¿Por qué? Porque Israel y Judá no fueron fieles a Dios. Pero Dios no abandonó a su pueblo, y nunca ha abandonado a su pueblo. Aunque ha tenido que disciplinarlos, aunque ha tenido que traer juicios sobre el pueblo de Dios, Dios siempre ha guardado un remanente. Amén. Y de ese remanente es que siempre ha venido la línea de la comunión con Dios, con su pueblo. El pueblo judío, el reino de Judá, volvió 70 años después. Reconstruyeron un segundo templo. Amén. Ya no fue tan glorioso como el primero. Y en ese segundo templo es que aparece entonces el cumplimiento de la promesa de el Mesías que habría de venir. Tristemente, el pueblo judío, Israel, rechaza otra vez la voluntad de Dios, desobedece otra vez a Dios y terminan sacrificando al Mesías. Amén. Y entonces el templo tiene que volver a ser destruido, pero el plan de Dios y el deseo de Dios no cambia. ¿Cuál es el deseo de Dios? Morar en medio de su pueblo. Y ahora Dios el Padre encuentra una manera de cómo morar definitivamente en medio de su pueblo. ¿Y es trayendo qué? La redención, la salvación primeramente de Israel a través de la vida y la muerte del Mesías. Y ahora, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, entonces Dios va a traer el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda criatura que crea y obedezca a Dios. Amén. Entonces Pedro lo que está diciendo allí, esto no es casual, esto no están borrachos, son las 9 de la mañana, la tercera hora es contando a partir de que el sol salía. Amén. Entonces la tercera hora era aproximadamente las 9 de la mañana, así que a esa hora era muy difícil que alguien o que todo ese grupo estuviera embriagado. Amén. Y entonces él les dice que todo lo que está pasando es cumplimiento de la promesa de Dios que había hablado a través del profeta Joel. Y esto es importante recordar siempre. Por eso el nuevo pacto, dice la Escritura, fue dado sobre mejores promesas. Amén. Si el primer pacto fue bueno y tuvo muchas cosas buenas y maravillosas y gloriosas, dice que el nuevo pacto fue dado sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque fue dado sobre el cumplimiento de lo que se había dicho y se había prometido en el primer pacto. Entonces el nuevo pacto viene a ver es el cumplimiento de todo lo que Dios había profetizado y había prometido. Amén. Y dice que luego él, ya explicando por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, entonces viene a explicar por qué es que esto ocurre ahora. ¿Por causa de qué es que ha ocurrido esto que ellos están viendo y que les parece novedoso? Amén.
Y entonces viene a hablar de la vida de Yeshua, el Mesías. Amén. Entonces dice él, varones israelitas, versículo 22 estamos. Oíd estas palabras. Yeshua de Nazaret, varón aprobado por Elohim, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. Y claramente lo que él viene a demostrar es la aprobación de Yeshua. Amén. ¿Por qué es que Yeshua de Nazaret fue aprobado por Dios? Porque ellos mismos eran testigos de todos los milagros y portentos que Elohim, el Padre, había hecho por medio de él. Fíjense que ¿a quién le atribuye Kefas todas las obras? Al Padre, a Elohim. Amén. Claramente el conducto por medio del cual Dios obró fue a través de su Hijo, del Mesías. Amén. Por eso que Pablo en otra escritura dice, porque Dios estaba en Yeshua el Mesías reconciliando al mundo con él. O sea, una cosa que vemos en la escritura es que todo se le atribuye ¿a quién? Al Padre, como dice en 1 Corintios, ¿verdad? Porque aunque hay muchos dioses, para nosotros hay un solo Elohim, un solo Dios, el Padre, de quien provienen todas las cosas. ¿De dónde proviene todo? Del Padre. Ahora, y aunque hay muchos señores, para nosotros hay un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quién recibimos las cosas. Amén. Entonces, hay una fuente y hay un medio, hay un mediador. Pero hay que entender que la Escritura establece muy claro el orden de las cosas. Amén. Todo proviene del Padre. Y ahora Dios las ha derramado por medio de su Hijo, por medio de la fe. Amén. En Jesús el Mesías. Entonces, Él ocurre primeramente a poner en alto el ministerio de Jesús el Mesías, la mesianidad de Jesús el Mesías, de que Él era, ¿qué significa Mesías? O Mashiach, ungido, de que Él era el ungido de Dios, el que Dios había señalado y había escogido desde tiempos antiguos, que había revelado que había de qué, de manifestarse, y que eso fue claramente comprobado por todo lo que ellos eran testigos que Dios había hecho por medio de Él, porque como dice Nicodemo, sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Amén. Entonces claramente Pedro está recurriendo a este. Recuerde que esta gente no cree en Jesús el Mesías. Y Pedro trae el primer mensaje de las buenas nuevas, aprovechando esta novedad, esta inquietud que se ha formado. Amén. Para presentar realmente lo más importante, la causa por la cual ahora se estaba viendo, que era la vida de Jesús el Mesías. Y dice él en el versículo 23, a este, o sea, hablando del varón aprobado de Yeshua, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Elohim o de Dios, matasteis por mano de inicuos crucificando. Ahora, interesante que Pedro hace culpables a ellos. No dice que mataron, sino que matasteis. Haciendo culpable ¿qué? A todo el pueblo judío, a todo Israel. Porque todos, aunque no fueron los que decidieron hacerlo, claramente al rechazarlo, al dejarse convencer por los líderes de no creer en él y de no seguirle, entonces de alguna manera permitieron que todo lo que le ocurriera, aunque todo fue obra de ¿quién? Del Padre, dice, porque nada se hubiera podido hacer contra él si el Padre así no lo hubiera determinado y no lo hubiera permitido. Amén. Entonces ahora dice, ¿por mano de quién lo mataron? Ellos lo mataron, pero ¿por mano de quiénes? De inicuos, ¿verdad? Ahora la palabra inicuos es la palabra griega anomos. Y anomos significa a sin nomos ley. Los sin ley, porque los romanos no vivían bajo la ley de Dios. Ellos tenían su propia religión, sus propios dioses, sus propias leyes. Por lo tanto, los romanos son, la palabra inicuos
en realidad hace relación a los extranjeros que viven sin la ley de Dios, no viven bajo la ley de Dios. Entonces, anomos es todo aquel que no vive bajo la ley de Dios. Y es interesante que esta palabra anomos es la que Pablo usa en primera o segunda de Tesalónica cuando habla de la bestia que va a venir. Amén. Cuando habla del hombre ¿qué? Inicuo. Pues el hombre inicuo no es otro que el hombre anomos, un hombre sin ley, el hombre de pecado. Amén. Quiere decir que es alguien que realmente que no está bajo la ley de Dios. Amén. Ese hombre de pecado que ha de levantarse es alguien que no está bajo la ley de Dios. Ahora, cuando alguien que dice estar bajo la ley de Dios hace maldad y practica la maldad, es como si fuera ¿qué? Un anomos también, un sin ley. Amén, porque no vive bajo la ley de, no practica la ley de Dios. Amén. Y esto pasa, no importa si uno dice ser creyente o no. Uno puede confesar que cree en Dios y que cree en el Hijo, pero mientras no obedezca lo que el Padre y el Hijo han establecido, entonces no vives bajo el mandamiento de ellos. No vives bajo la instrucción del Padre y del Hijo, y vienes a ser un sin ley. Amén. Porque estás viviendo bajo tu propia ¿qué? Concupiscencia, bajo tu propia carne, bajo tu propio deseo, el deseo carnal. Amén. Entonces dice el 24, hablando de qué pasó con él después, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahora, fíjese bien la secuencia de Pedro, que todo lo que ocurre, ¿a quién le atribuye la causa? Al Padre. Esto es bueno tener en cuenta porque por esto que vienen muchas confusiones cuando la gente habla del Padre y habla de Yeshua y creen que es el mismo. Amén. Pero la Escritura es clara, la Escritura establece un orden de cosas. Todo se lo atribuye ¿a quién? Al Padre. Claramente a través de Yeshua. ¿A quién se le atribuye la resurrección de Yeshua? ¿A él mismo? ¿Yeshua resucitó porque él mismo era Dios? No, la Escritura dice que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Amén? Por el poder del Espíritu Santo. La resurrección vino ¿de dónde? Del Padre, vino de Dios. Amén. Claramente, por cuanto Yeshua vivió una vida consagrada, una vida de obediencia, una vida de santidad, claramente la muerte no podía retenerlo. Pero aún así, fue el poder de Dios el que lo levantó de los muertos. Luego dice, hablando de por qué ocurrió eso, entonces él va a traer una profecía que el Espíritu Santo dio a través de David, del rey David, que está en el Salmo 16, cuando dice, porque David dice respecto a él, o sea, respecto al Mesías, ¿verdad? Veía al Señor, dice el Salmo, continuamente delante de mí, pues está mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza. O sea, claramente David creía en la resurrección. Amén. Pues no abandonarás mi alma, mi nefesh, en el Seol, ¿verdad? Aquí la traducción la hacen del griego y ponen Hades. Amén. No permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Está hablando David de la esperanza de que un día Dios lo va a levantar de los muertos. Amén. Pero Pedro toma esta nebuat, esta profecía, para atribuírsela a Yeshua, el Mesías, quien realmente no vio corrupción. ¿Por qué? Porque estuvo solamente 3 días en el sepulcro y su cuerpo no alcanzó ¿a qué? A corromperse. Amén. Y Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Dice, me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, esta mañana hablábamos de la palabra Hasid, ¿verdad?
La palabra que está allí que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿cuál cree que es? No es Kadosh, es Hasid. Quiere decir que Yeshua fue considerado un ¿qué? Un hombre piadoso. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hizo lo que a Dios le agradaba, cumplió la voluntad de Dios, tuvo cuidado de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios y de bendecir a los hombres. Amén. Por eso la palabra que está allí santo no es Kadosh, sino que es Hasid. Yeshua mismo, igual que Dios, también es llamado, ¿Dios es qué? Dios es Hasid porque practica el Hesed, que es la bondad, la misericordia, el amor para con todos nosotros. Yeshua también fue un Hasid porque practicó ¿qué? La misericordia, el amor, la benignidad para con el pueblo de Dios. Amén. Dice Pedro, aplicando esta porción, este salmo 29, dice: varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Pedro de David? ¿Dónde estaba David? ¿En el cielo? No. ¿David estaba dónde? En el sepulcro. No había resucitado, no ha resucitado. Y hasta el día de hoy, el sepulcro de David está allá en Jerusalén. Amén. Y no se abrirá hasta que no venga el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Cuando Dios abra los sepulcros y las tumbas de todos los que murieron en la fe y los levante para vida. Amén. Entonces, Simeón. Entonces, Pedro, claramente, entendiendo de que a David no se le cumplió esto que él dijo, entendió que lo que él había hablado en ese salmo, lo habló en el Espíritu, no por él, sino por causa del Mesías, en que claramente sí se cumplió este salmo. Amén. Y también se cumplirá en David, pero en el tiempo final. Amén. Dice, no solo murió, sino también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que Elohim le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, o sea, a un descendiente suyo, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Recuerde que él solo estuvo en el sepulcro ¿cuántos días? 3 días. Y luego entonces Dios, su cuerpo no alcanzó ¿a qué? A ver corrupción. Amén. Y claramente Dios lo... Ahora, aquí también está hablando, aquí está también trayendo Kefas o Pedro otra profecía. Y es la profecía de que el Mesías debería ser descendiente, o debería ser linaje de ¿quién? De David. Amén. Y claramente las escrituras dan testimonio de que Yeshua es linaje de David. Amén. El 32 dice, a este Yeshua lo ha resucitado ¿quién? Dios, Elohim, de la cual todos nosotros somos testigos. Amén. Este es el testimonio que Pedro quiere dar completo. Amén. ¿Quién fue Yeshua? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó después de que lo mataron? Y ahora, ¿qué va a pasar después de que él resucitó? Amén. Porque no solamente resucitó, sino que algo más sucedió. Y dice el 33 que dice, así que exaltado a la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. O sea, toda la obra de Dios a través del Mesías y el cumplimiento de esa obra, la dignidad del Mesías, fue lo que trajo entonces ahora que el Mesías, exaltado a la diestra de Dios, pudiera ¿qué? Cumplir la promesa, derramar la promesa. Porque claramente sabemos que Jesús el Mesías ascendió a los cielos 10 días antes de Shavuot, 10 días antes del cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, que fue al 50 días, ¿verdad? Y él ascendió a los cielos ¿a qué día? 40 días después de la resurrección. O sea que 10 días después de él haber ascendido a los cielos, derramó sobre el pueblo la promesa del
Espíritu Santo. Amén. Ahora, claramente todo eso tendría que traer a los oídos de los judíos, claramente que el pecado que se había cometido era muy grande, que habían matado al autor de la vida. Amén. Que habían desobedecido a Dios y habían hecho lo impensable. Amén. Y ahora dice él, dando testimonio de la exaltación, dice, porque, el 34 dice, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Pedro trae otra profecía de David, en la cual claramente daba testimonio de que había un Señor a la diestra de Yahweh. Amén. Y a quien el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, amén, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que todo este tiempo que estamos esperando es que todos los enemigos de Jesús el Mesías se han puesto por estrado de sus pies, amén. Y cuando eso ocurra, entonces va a venir el fin de todas estas cosas. Termina el 36 Pedro diciendo su testimonio: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Adón y Mesías, o Señor y Mesías. Por eso es que al Mesías nos referimos como ¿qué? Como Señor. Pero al Padre como ¿qué? Como Elohim, como Dios, porque hay un solo Elohim. Amén. Aunque hay muchos Elohim en la Escritura, para nosotros hay un solo Elohim, el Padre. Amén. Claramente la Escritura establece, y Pedro aquí establece delante de los judíos, que Yeshua no es Elohim, sino que Yeshua fue hecho Adón, fue hecho Señor y ungido. ¿Por quién? Por el Padre. Amén. Ahora, ¿qué pasó con este mensaje? Claramente, si nos ponemos a pensar todo esto que vivieron los discípulos, todo este momento tan glorioso, los que oyeron, los que vieron todo eso, y quedó testimonio para nosotros, que aunque no hemos visto nada de eso, Dios ha abierto nuestro corazón para creer y para confiar que lo que la Escritura dice es verdad. Amén. Amén. Y que por ella somos sustentados en la fe y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay mucha gente que hoy en día pone dudas y trata de explicar las cosas de que eso no fue así. En realidad, en vez de hacer bien, lo que hacen es mal, porque está claro lo que se vio, lo que sucedió, lo que se contó, lo que se dio testimonio, y nosotros tenemos que creerlo tal como lo testificaron. Para eso quedó escrito, para que nosotros creamos. Como dice Juan, esto os escribo para que creáis que Yeshua es el Hijo de Dios, y creyendo tengáis ¿qué? Vida eterna. Amén. ¿Qué pasó con los que oyeron esto? Con los judíos que estaban allí, los piadosos que estaban allí. Después de esta mañana hablamos que por qué es que la Biblia los llama piadosos. Amén. Que aunque era gente que quería hacer la voluntad de Dios, aún así, manipulados por los líderes y todo eso, no siguieron al Mesías, no rechazaron al Mesías, y de cierta manera participaron en la muerte de él. Pero ahora, escuchando el testimonio y viendo el testimonio del Espíritu Santo derramándose sobre los discípulos, entonces, cuando escuchan esa palabra, dice así, dice el 37, al oír esto entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios se dispone a hacerla. Pregunta. En vez de cuestionar, lo que hace es ¿qué? Preguntar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para hacer la voluntad de Dios, para corregir mi vida? Amén. Porque tristemente muchos, cuando escuchan el mensaje de Dios, en vez de corregir, lo que hacen es que ponen a la defensiva. Amén. Y entonces dan lugar a que el enemigo venga y ponga pensamientos e ideas en su mente y en su corazón. Y al final la palabra que los inquietó termina siendo nula, siendo vana. Amén. Pero estos
preguntan a Pedro, ¿qué varones israelitas, qué vamos a hacer? Y él dice, y Pedro a ellos le responde, primeramente, ¿qué? Arrepentíos. ¿Arrepentidos de qué? De haber dudado, de no haber creído, de no haberle creído a Dios. Amén. De no vivir conforme a Dios, de no hacer la voluntad de Dios. Amén. De todo eso hay que arrepentirse. Los pecados tienen que ver con todo lo que uno hace por cuanto uno no obedece a Dios. Por cuanto uno quiere vivir en su propia carne. ¿Sabe qué? Voy a compartir algo. Hay una historia en la Biblia que habla de un rey, del rey Acab y del rey Josafat. El rey Acab era rey de Israel del norte y Josafat era rey de Israel del sur, ¿verdad? Y Acab quería hacer la guerra contra otro reino e invitó al rey del sur, al rey Josafat, para que lo acompañara en la guerra, lo apoyara. Y cuando Josafat llega a donde Acab, entonces ve a los profetas del rey Acab diciéndole, exhortándolo a que fuera a la guerra porque iba a vencer, porque los enemigos estaban vencidos y todo esto. Y Josafat se da cuenta de que algo no está bien y pregunta, ¿no hay un profeta de Dios aquí? Y entonces el rey Acab dice, sí hay uno, pero no me gusta porque siempre me profetiza mal. Amén. Y Josafat le dice, mandémoslo a llamar. Y cuando el profeta viene y le habla al rey Acab, empieza a decirle como los falsos profetas. Y entonces el rey Acab se da cuenta que le está mintiendo. Y esto es lo interesante. Muchas personas saben quién habla verdad y quién habla mentiras. La pregunta es, ¿cómo si uno sabe que alguien le habla mentira, lo escucha? ¿Cómo si uno sabe que hablan mentira, lo sostiene? Porque el rey Acab sostenía a 400 profetas. Y lo sostenía, ¿era para qué? Para que le hablaran mentira. Porque él sabía que no hablaban de parte de Dios. Porque el que hablaba de parte de Dios, a él no le gustaba. ¿Y por qué no le gustaba? Porque no le decía las cosas que él quería oír. Claramente a Dios no le agradaba la vida de Acab. Acab era idólatra, era desobediente. No guardaba el mandamiento de Dios. No guardaba lo que Dios había ordenado. Por lo tanto, Dios no podía hablarle en buenos términos. Pero él, sabiendo de que Dios no le iba a hablar bien, por eso no quería oír al profeta de Dios, porque sabía de que lo iban a recriminar, que le iban a corregir, y él no quería oír eso. Y eso el Señor me trajo algo interesante. La gente discierne quién habla mentira y quién habla verdad. Pero prefieren escuchar al que habla mentiras. ¿Por qué? Porque el que habla mentiras le habla conforme al deseo del corazón de ellos, al deseo de su carne. Y por eso le dicen, no, haga lo que tú puedes, tú eres un campeón, tú lo puedes, lo que tú quieras, todo depende de que tú lo quieras. Y viene el positivismo y todas estas corrientes que hay que exhortan al hombre a hacer lo que desea, lo que piensa. Y la gente sabe que eso es mentira, es engaño. Y cuando viene el que habla de parte de Dios, no lo quieren oír. ¿Por qué? Porque claramente todo eso que están planeando y todo eso no va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y entonces, pero prefieren alimentar y sostener a aquel que les habla mentiras, que les da fuerza para hacer lo que ellos quieren hacer, aunque saben que no está bien, porque a Dios no le agrada. Y al final terminan sucumbiendo al juicio de Dios, porque Dios va a traer juicio. Por cuanto, que dice la Escritura, por cuanto menospreciaron mi consejo, entonces yo también, ¿qué? Los menospreciaré. Y al final, entonces,
En vez de acercarse a la luz, se van hundiendo cada día más en las tinieblas y en las desgracias y todos los problemas que trae el alejarse uno de Dios. Amén. Porque todos esos problemas que vienen es porque claramente muchos problemas son resultados de nuestro comportamiento, de nuestras injusticias. En el afán de querer hacer cosas y tener cosas, cometemos injusticias, hacemos maldad, hacemos iniquidad. Y al final todo eso nos alcanza. Como dice la Escritura, el pecado nos alcanza. Y al final viene el juicio. Amén. Entonces, claramente, estos hombres piadosos que estaban allí oyendo el mensaje de Pedro, decidieron creer a Dios y le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? No hicieron como otros que tal vez hubieran pensado hasta en apedrearlos para que no siguiera hablando. No, ellos no. ¿Ellos qué hicieron? Porque recuerde que el piadoso, ¿qué quiere hacer? El piadoso tiene cuidado de hacer el bien que a Dios le agrada, de hacer lo bueno. Amén. Y entonces Pedro le contesta, arrepentíos. Y luego dice, y sea bautizado, versículo 38, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y allí Pedro establece el orden de las cosas. Cuando la persona escucha la palabra, ¿qué tiene que hacer? Si la palabra le ministra, si Dios le habla al corazón y realmente recibe la palabra, entonces lo que tiene que hacer es arrepentirse. Amén. Y después que se arrepiente, ¿qué debe hacer? Bautizarse. ¿Por qué es necesario el bautismo? Fíjense bien. Vamos a detener un momentito. Y primero que les tome tiempo. ¿Por qué Pedro les habla a ellos siendo judíos, que han sido circuncidados al 8º día, que entraron al pacto del pueblo de Dios por la circuncisión al 8º día? Y siendo circuncidados y guardando la Torá y todo esto, Pedro ahora les dice, tienen que bautizarse en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Si ya pertenecían al pueblo. Porque la Escritura dice, no lo es judío el que lo es de ¿qué? Nacimiento. No es porque estés circuncidado que vas a ser pueblo de Dios. A partir del nuevo pacto, para entrar al nuevo pacto, para entrar a ser parte del pueblo de Dios, tienes que entrar por medio de ¿qué? De la fe en Yeshua, el Mesías. No importa si estás circuncidado o no estés circuncidado, tienes que creer en Yeshua, bautizarte en el nombre de Yeshua, y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dice Pedro, vendrá el perdón de pecados. El arrepentimiento y el bautismo es para que los pecados que yo he cometido, el mal que he hecho antes de la fe, entonces Dios, al yo proceder, entonces Dios me perdone todo lo mal que he hecho. Porque ¿qué hace en el bautismo? Un nuevo nacimiento. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? No voy a hablar de eso ahora. Pero a través del bautismo viene un morir al viejo hombre, un crucificar la carne con sus pasiones, una liberación del poder del pecado y empezar una novedad de vida en libertad y en la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Gracias a qué? A que fuimos perdonados de nuestros pecados. Amén. Y luego, ¿para qué todo esto? ¿Por qué es necesario el perdón de pecados? Para que estando en paz con Dios, entonces podamos recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Que es el que nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a empoderar para hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque el querer como el hacer lo pone ¿quién? Dios en nosotros. Amén. No lo hacemos porque nosotros queremos y seamos mejores. Es porque el Espíritu Santo nos da poder y pone el querer como Él, hacer al que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Luego dice Pedro, el 39 dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Claramente no es solamente para los que están en Jerusalén, sino para todo hasta donde llegue la palabra. Amén. Para cuantos llame el Señor nuestro Dios, nuestro Elohim. Recuerden que muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿De cuál perversa generación tenía que ser salvos ellos? Pues de esa generación que no quiso oír, que viendo los milagros, las sanidades y los portentos que Yeshua hizo, lo que hicieron fue, ¿qué? Matarle. Y él les dice: sed salvos de esta generación perversa. Amén. Hoy en día llamamos igual. La palabra nos dice: sed salvos de esta perversa generación que quiere, ¿qué? Vivir en rebelión con Dios, que quiere vivir alejado de Dios, que quiere ignorar a Dios, que no quiere creer en Dios, que no quiere obedecer a Dios. Amén. Esta generación es perversa también. Amén. Porque su actitud hacia Dios, su espíritu hacia Dios es de soberbia, de rebelión. Amén. Y ahora el Señor también nos pide, a través de la Escritura, ser salvos de esta perversa, ¿qué? Generación. Amén. Luego dice, ¿qué pasó entonces? Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. ¿Se acuerda la pesca que hizo Pedro cuando el Señor le dijo: tira la red allá al fondo? Pues allí, eso fue lo que hizo Pedro. Ir a lo hondo y tirar la red. Y agarró como 3,000, ¿qué? Almas allí. Amén. Cuando el Señor le dijo: os haré pescador de almas, de hombres. Amén. El 42 dice: y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los que se creyeron y se bautizaron. A la doctrina de los apóstoles, ¿qué es? A la enseñanza de los discípulos. Amén. Enseñándoles todo acerca del reino y de Yeshua y lo que Yeshua les enseñó y lo que Yeshua les había hablado. Amén. Dice: a la comunión, o sea, a la coinonía, al partimiento del pan, que compartían los alimentos, así como nosotros hacemos aquí el Shabbat. Amén. Y a las oraciones. Amén. Así que se dedicaron fue realmente a llenarse del conocimiento de Dios y a compartir y a fortalecer los lazos de ser pueblo, a identificarse como pueblo de Dios. Amén. Luego dice: y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechos por los apóstoles. Claramente no lo eran hecho ellos, sino que el poder del Espíritu de Dios que fue derramado sobre ellos obraba a través de ellos. Amén. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia hacia el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Fue tanta la revelación que vino a la vida de todas estas personas, que en realidad decidieron hasta despojarse de las cosas materiales y compartirlas con todos. Luego sabemos, por la historia, que a Jerusalén vino una hambruna, vino hambre. Más adelante, cuando leamos el libro de Hechos, vamos a dar cuenta que Pablo tiene que recolectar ofrendas en otras congregaciones y en otras partes para llevar a Jerusalén, porque hay una hambruna. Uno se pregunta: ¿y por qué vino hambre sobre Jerusalén? Esa hambruna. Amén. Porque recuerde que aunque servimos a Dios, no estamos exentos de que Dios traiga pruebas. No solamente trae pruebas para la comunidad, pero si nosotros estamos en medio de la comunidad, también tenemos que sufrirlas, pero con fe, confiando de que Dios nos va a sustentar, y Dios nos va a ayudar, y Dios nos va a fortalecer. Amén. Y Dios hace todo eso para también traer arrepentimiento a aquellos que aún mantienen en desobediencia y en rebelión. Amén. Así que claramente esto fue algo que sucedió en ese momento, llevados por el sentimiento y la emoción que estaban viviendo, y todo lo que estaban viendo, claramente pues los llevó a pensar que ya tal vez el reino ya venía pronto, que en realidad pues las cosas materiales no servirían de mucho, hasta que después se dan cuenta de que el reino se demora un poquito todavía. Amén. No quiere decir que no por eso nosotros podemos ser piadosos, ¿verdad? Ser misericordiosos y bondadosos,
y generosos con aquellos que están en necesidad. Amén. Para eso Dios nos da, para poder compartir con aquellos que están en necesidad. Amén. Vamos a dejarlo allí, mis hermanos, confiando de que esta palabra realmente nos ministre y nos ayude. Amén. Y que realmente sirva para que cada día nuestro entendimiento, el conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios, pues nos lleve a hacer su voluntad. Amén.